Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Rores, soy estudiante de la carrera de Computación e Informática. El día de hoy voy a explicar qué es un sistema de gestor de base de datos. Bien, para comenzar, ¿qué es un SGBD? Pues vendría a ser el acrónimo de Sistema de Gestor de Base de Datos. Prácticamente es un conjunto de programas que ha sido diseñado y creado para servir como una interfaz entre el usuario, la base de datos y las aplicaciones. Eh, Esto nos va a ayudar a definir algunos datos con distintos niveles de abstracción, poder manipular dichos datos y garantizar una seguridad e integridad de estos. Nos va a crear y administrar bases de datos, bien, y nos brindará a los usuarios y programadores una forma mucho más sistemática de poder crear, recuperar, actualizar y administrar su información. Bien, para ello pues voy a proceder a mencionar unas 6 características de un gestor de base de datos. Número uno, abstracción de información. Número 2, independencia de datos. Número 3, redundancia mínima. Número 4, seguridad. Bien, lo tengo aquí, seguridad. Número 5, integridad. Número 6, respaldo y recuperación. Comenzamos con el número uno, abstracción de información. La abstracción de información nos va a permitir ahorrar a los usuarios detalles de almacenamiento físico de los datos en caso de que pues una base de datos ocupe cientos de archivos. Es decir, nos va el, esto pues nos va a permitir evitar eh, tener un percance con respecto a los archivos, de tenerlos acumulados. Va a ser como esto se encargaría netamente de gestionar personalmente estos archivos y pues suprimirlos quizá, que no sean tan relevantes para el usuario. Ahora, independencia de datos. Pues este va a consistir bien en modificar el esquema, pues ya sea físico o lógico. Esto va a depender obviamente de cada base de datos y no va a realizar eh, sin que pueda realizar alteraciones en cada aplicación que pues sea dependiente de esta, ¿no? Que funcione con la base de datos. Redundancia mínima. Bien, en este caso pues nos va a brindar un óptimo diseño de que nos va a permitir y evitar la información repetida o redundante. Es decir, pues que va a omitir aquella información que pues esté de más o que se duplique, se repita. Ahora, obviamente lo ideal sería lograr una redundancia nula, pero lamentablemente debido a algunas situaciones eh, sería necesario la aparición de estas redundancias dependiendo de la complejidad de los cálculos. Seguridad. Bien, en este caso, el gestor de base de datos nos tiene que garantizar la información, que dicha información se encuentre segura frente a algunos usuarios. Algunos usuarios que pues obviamente tienen intenciones mm, negativas, ¿no? O sea, es decir, que quieren vulnerar, robar información, manipularla o destruirla con el fin de hacer daño a la empresa, ¿no? En este caso a la base de datos. Eh, Bien, para ello, pues este gestor pues tienen unos sistemas que pues con respecto a las jerarquías de permisos de usuarios y grupos de usuarios, bien, que nos va a otorgar distintas categorías dependiendo del nivel. Integridad. Con respecto a integridad, pues vamos a tener la, el beneficio de poder evitar, ¿no?, algunos fallos de hardware, la protección contra algunos fallos de hardware. eh, Esto involucra obviamente a datos introducidos por usuarios descuidados o en este caso o cualquier circunstancia que corrompa la información almacenada. Respaldo y recuperación. Deben proporcionar una forma óptima de realizar copias de respaldo de la información almacenada en ellos y posteriormente restaurar a partir de estas copias
Bien, los datos que pues hayan sido perdidos o eliminados. Estos son algunos ejemplos de algunos gestores de unos sistemas de gestión de base de datos, ¿bien? En los cuales pues tenemos al IBM, tenemos al Post, PostgreSQL, al SQL Server de Windows, de Microsoft Office. Contamos también con Oracle y MySQL. Estos son los gestores de base de datos más comunes o más populares en la actualidad. Muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte. Será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.